Buenos días. A ver, esta sería la clase, recuerdan que va una clase grabada, un Zoom en vivo, una clase grabada, un Zoom en vivo, en las comisiones de investigación. Y sería la comisión de los días lunes, esta sería la comisión C, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este video grabado, los temas nuevos que faltan dar, prefiero darlos en el Zoom en vivo de la próxima clase, por las dudas que algo no se entienda. De todas maneras, hacemos un repaso rápido de lo que fuimos viendo. No creo que hayamos llegado a metodología y método, que siempre me dicen si está, si no está, si está dentro del primer parcial. Porque en el primer parcial, en las unidades que están en la última parte, antes de llegar al parcial, hay todo una serie de temas que dice, bueno, ¿qué es la ciencia, el conocimiento, la clasificación de la ciencia? Que lo estamos viendo con Esther Díaz, y dice metodología, métodos, inductivismo y demás. Sí que está. Pero prefiero darlo en la clase próxima. De todas maneras, digamos, la introducción a eso está en el texto de Esther Díaz. El problema con el primer texto de Esther Díaz, que digamos que no es de difícil lectura, sino que me da la sensación que ya da por sentado algunas cuestiones, y entonces cuando uno va leyendo, y habla mucho desde la lógica, de las proposiciones y demás, eso por ese torno un tanto difícil. Y por ahí la idea es que yo quiero que les quede clara la diferencia entre metodología y método, y cuáles son los dos métodos y nada más. Porque después lo ven más intensamente en las otras, para que no se confundan, en las otras investigaciones que tienen. Pero bueno, básicamente vamos a repasar rápidamente lo que vimos, porque los videos no pueden ser de muchísimos minutos, porque son muy pesados. Lo que habíamos visto primero era el texto de Moya con los 3 paradigmas. Y la idea de los 3 paradigmas, de los que está hablando Moya, que vimos, desde dónde dice cada una de las cosas que dice, o sea, por qué dice, por qué habla del positivismo, cuáles son las raíces del positivismo, cuáles son los descubrimientos, con la revolución copernicana, la idea de Kepler, y que las órbitas de los planetas eran elípticas, y después con Galileo y demás, que se dan cuenta de que el paradigma de Ptolomeo, o el teológico de los 10 siglos de la Edad Media, no era posible y no daba respuesta a las preguntas que se hacían. Y entonces se instala otro paradigma, que sería el positivista, o empírico analítico, como le llama el autor. Luego vimos las críticas que se le hace a este paradigma desde el paradigma hermenéutico y desde el sociocrítico. Y cada una de las críticas que se hace son los puntitos que están en el texto. ¿Por qué lo del monismo metodológico? ¿Por qué lo de la explicación causal? ¿Por qué lo de la relación entre teoría y práctica y demás? Esos son los puntitos que normalmente yo pregunto en el parcial con ejemplos y demás. Luego viene la caracterización del paradigma hermenéutico interpretativo, y ahí vimos, el autor también dice, digamos, dónde surge. Bueno, lo primero en relación a la hermenéutica, el autor va a decir que tiene que ver con la interpretación. La hermenéutica es eso, por eso se llama paradigma hermenéutico interpretativo. Es la interpretación de un hecho. No solamente es el hecho en sí mismo, como dirían los positivistas, sino la interpretación. O sea, por ahí algunos autores dicen, se pierde un poco la objetividad, pero se gana en profundidad. No está dicho por este autor, lo dice otro autor que se llama Weber. Pero bueno, esa es la idea. O sea que es más bien la comprensión, y está mirando conductas. Desde este paradigma se mira específicamente conductas, comportamientos, lo que le sucede a la gente. Por eso de alguna manera se adhiere a este paradigma más que a ningún otro en nuestra disciplina. Porque es eso nuestro objeto de estudio, el cuidado de las experiencias. ¿Sí? Entonces es el paradigma que mejor nos viene. Luego está el sociocrítico, habíamos dicho de dónde provenía, que en realidad son los postmarxistas, y venía de la teoría marxista, que creo que algo de eso vimos, y que la crítica va a ser que el paradigma, por supuesto, está absolutamente en contra del paradigma positivista, pero le hacía la crítica también a este otro. ¿Pero por qué le hace la crítica? Porque dice que no tiene en cuenta el conflicto. Ya habíamos visto que conflicto no es el lío, no significa eso. Conflicto es un concepto de la teoría marxista, de la mayoría de las teorías, pero de la marxista en particular. ¿Y conflicto qué quiere decir? Evidenciar lo que sucede.
que se muestre el problema, la contradicción, van a decir ellos. ¿Y cuál es la contradicción? Que las condiciones materiales de existencia de la gente, las sociales y económicas, impiden llevar una buena vida. O sea, por ejemplo, para nosotros, el proceso de enfermar y de morir y demás, está, según los de la escuela sociocrítica de Frankfurt, está directamente relacionado con las condiciones sociales y económicas en las cuales la gente vive. Con lo cual es bastante cierto. Por ahí, en un modo de ver un poco más amplio, por ahí podríamos decir que no necesariamente son determinantes, pero por ahí pueden ser condicionantes realmente bastante fuertes de la forma de enfermar y de morir de la gente. Creo que habíamos visto más o menos históricamente cómo surge todo esto y cómo son las críticas. Es decir, cada uno tiene una crítica adentro de ese paradigma. Vimos el concepto general de paradigma como conjunto de teorías y de prácticas que en un momento determinado adhiere una comunidad científica, pero que después bajo ese paradigma se hace todo, no solamente ciencia, todo es interpretado desde ese paradigma. Creo que en la primera clase habíamos visto esas grandes diferencias. La clase, recuerden que desgraciadamente, no me acuerdo si les había dicho, sí, creo que hablé con Ortega, y le dije que no puedo subir el Zoom, no me deja subirlo ni al campus, ni si lo puedo mandar por mail, nada, porque eran 2 horas de clase y es sumamente pesado. Pero no solamente las horas de clase, sino porque es un Zoom en donde hay mucha gente aparte. Creo que esa es la cuestión. Igual, yo lo que sé hacer esto, yo me sé grabar y subir el video grabado, o dar la clase en vivo en el Zoom. Igual va una y una, más o menos como para que vayamos haciendo repaso. No me acuerdo si habíamos visto el segundo tema, que sería la segunda unidad. Con esto vayan repasando y mirando todo esto del texto, ¿no? El segundo tema son los paradigmas según Kuhn. Sí, el paradigma. El concepto de paradigma en realidad es de Kuhn. Kuhn, en el siglo pasado, en la década del 60, es el que dice, el que se da cuenta que después de un tiempo, digamos, de un tiempo largo, digamos, todo el conocimiento supuestamente que se había acumulado durante varios siglos, por ejemplo, lo que está mirando es el paradigma de la Edad Media, el teológico, todo ese conocimiento no pasa, cuando se empiezan a hacer preguntas, no pasa para acá. Es decir, nadie va a utilizar el conocimiento que se desarrolló en esos 10 siglos, 1000 años, y es mucho tiempo, diciendo que la Tierra es plana, está sostenida por 4 tortugas. Es decir, de ahí, hoy en día, uno nos causa gracia ahora, lo pusieron durante 1000 años. Y todo lo que se hizo en función de eso es de esa época. Digamos, nadie trae ese conocimiento para acá. No porque nos parezca ridículo, sino porque cayó el paradigma. Entonces, lo que Kuhn va a decir, tampoco, por ejemplo, hoy diríamos que podríamos hacer alquimia, o sea que podríamos agarrar un pedazo de fierro y entre ciertas condiciones transformarlo en oro, por ejemplo. Sin embargo, hubo toda una teoría sobre la alquimia, existieron los alquimistas y se desarrolló una gran cantidad de conocimiento a partir de eso. Hoy nadie lo creería, porque todos conocemos la tabla periódica y sabemos cuáles son los elementos que están en la tabla periódica, qué elementos hay, no hay, etcétera, etcétera. Digamos. O sea, que ese conocimiento, ¿qué quiero decir con esto? Que el concepto de inconmensurable, Kuhn va a decir, el conocimiento, los paradigmas son inconmensurables. ¿Qué significa? Que solo se conoce dentro de ese paradigma y no por fuera de él. O sea que todo lo que se acumuló en ese, luego, cuando cae ese paradigma, ya no sirve más. Digamos, no lo acumulamos, no lo volvemos a utilizar. No significa que lo que se descubrió se descarte. Significa que no utilizamos esas teorías. Así como sucede. Él va a decir después, va a decir que eso tiene que ver porque, que es esto lo que estamos viendo ahora, los paradigmas no dan respuestas. Y se generan problemas y ese paradigma no da respuesta, entonces se cae y viene otro. Se produce una crisis y una revolución. Por eso el texto ese se llama Estructura de las Revoluciones Científicas, porque lo que va a comparar es esta forma de que un paradigma cae con una revolución en una sociedad. Si una sociedad va bien, es una sociedad normal, él va a llamar ciencias normal, de golpe hay un montón de problemas y no puede dar respuesta, el paradigma no da respuesta, se produce una anomalía, le va a decir él, o problemas que no dan respuesta, hay una crisis, una revolución,
en una sociedad, acá sería una revolución de los paradigmas, cae el paradigma vigente, estamos en una etapa de precientífica, o antes que salga otro nuevo paradigma, y se establece un nuevo paradigma, y otra vez hacemos ciencia normal, y así sucesivamente. Eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden de esta unidad, esta idea cíclica de que un paradigma no da respuesta, cae el paradigma, entramos en crisis, una revolución, luego se instala otro paradigma, ciencia normal de vuelta, esa. Y el concepto de por qué es inconmensurable, porque no se puede conocer nada por fuera de él, ¿sí? De ese paradigma. Esa es la idea. Es la cuestión de la anomalía o, o del problema, le llama anomalía. Lo interesante de Kuhn, aparte de esto, es que uno se pregunta, es que hay 2 o 3 personas y de golpe, después de 1000 años, dicen, ay no, resulta que esto no es así, me parece que es diferente, o de golpe el paradigma actual en donde estamos mirando la historia de los agujeros negros, la física cuántica, etcétera, etcétera, la famosa teoría de las cuerdas que ya no se tiene en cuenta, y demás, y de golpe se hicieron esa pelota y todo cambió. No, en realidad hay un montón de otras personas a la par siempre pensando cosas distintas, ¿sí? Y uno se impone después, que entramos en crisis. Lo que dijo Kuhn es que ese paradigma que se impone es una cuestión de poder. Se impone que mayor poder tiene. Por supuesto, después se desdijo de esto porque lo echaron de la comunidad científica. Y le dijeron que dijera que era porque había problemas y las anomalías y nada más, que no eran de índole político-ideológico, sino que eran de índole científico. Pero de hecho él lo dice en algún momento. Y en verdad es así. Sí, el nuevo paradigma que se impone tiene que ver con cuestiones que se manejan dentro de las cuestiones del poder, aparte de las cuestiones de la ciencia. Pero básicamente, de esta segunda unidad, yo lo que voy a hacer, yo les mando el libro es muy pesado. Yo les mando el URL, ustedes abren el libro. Y ahí están todos los puntos en donde él va desarrollando cómo es que se da cuenta de que los paradigmas son inconmensurables y demás. Luego, sé que hay un montón de videitos muy cortitos, que no sé cuáles son, en donde les explican los pasos, que es lo que yo les acabo de decir. ¿Cuáles son los pasos? Desde del momento precientífico, se instala la ciencia, se instala un paradigma, ciencia normal, crisis, revolución, nuevo paradigma. Si cuando se produce la crisis, porque hay anomalías o problemas que ese paradigma no puede dar respuesta. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué los paradigmas son inconmensurables? Solo se conoce dentro de ese paradigma. O sea, no se acumula conocimiento. No hay conocimiento más allá de ese paradigma que se instaló en ese momento. Eso es lo que quiero que sepan de Kuhn, porque es importante. O sea, yo les mando el libro. Vean si pueden conseguir algo más resumido, porque yo les mando el libro que es lo que corresponde, pero no significa que les vayan a tomar lo que está ahí. Les voy a tomar lo que les acabo de decir. Pero hay videos cortitos, o por ahí algún resumen, en donde les marca estos puntos que yo les digo, de asociación que hace Kuhn entre la revolución en una sociedad y la revolución de los paradigmas. Otra cosa de repaso eran los textos tardíos, que creo que los vimos, en donde están las etapas de la ciencia, que las vimos, la etapa de la ciencia, o sea, de la ciencia como ciencia pura, aplicada, orientada a tecnología. Bueno, cada una de estas etapas de la ciencia están vueltas a explicar más intensamente en el otro texto que se llama Conocimiento de Imaginario y Social, lo mismo que está en pero está más extenso explicado. O sea que miren el otro texto también porque los ayude. Y ahí está la diferencia entre conocimiento vulgar o consuetudinario, como se llama esta día, que está bien, o doxa, dicho como lo decían los griegos antiguos, y el conocimiento científico o epísteme. ¿Sí? Están las diferencias entre uno y otro. ¿Y qué características o qué se espera, qué tiene que tener como característica el objeto de estudio del conocimiento científico? ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos características que tiene? Bueno, el texto tiene recurrente, tiene un objeto que yo pueda analizar o estudiar. ¿Sí? Ahí, en el segundo texto del imaginario social, lo vuelven a tener. O sea, lo mismo que en el primer texto, pero más ampliado. Y quiero que lo lean porque les va a resultar más sencillo tener a mano en el momento del parcial. Luego hay un cuadro. Vieron que vimos después de eso, están las características, cada uno de los puntos del conocimiento científico, y ya lo caracteriza, porque tiene que ser viable, porque tiene pretensión de objetividad, porque es provisorio en relación de esto que decíamos de los paradigmas, por eso es provisorio.
provisorio porque es ese conocimiento dentro de un paradigma, no por fuera de él. Bueno, todas esas características que son creo que 10 o 12 características de conocimiento, ese tipo son muy fáciles, porque es viable, etcétera, etcétera. Y después está la clasificación de las ciencias. Y acá no se confundan, porque no son las etapas de la ciencia, son la clasificación de la ciencia. Entonces, lo que estaba en el texto cortito, con un cuadro cortito, acá está en un cuadro más grande. Entonces ya va a decir que las ciencias son ustedes ya lo saben, formales y fácticas. Y que el objeto de estudio de las ciencias formales son los entes ideales. Después en el cuadro grande del otro texto le pone otro nombre, pero son los entes ideales. Sí, entes ideales, ¿por qué? Porque son entes que no existen en la realidad. ¿Sí? Yo, no, como le decía, no veo un triángulo caminando por la calle, ni el número 2 y demás, ya que las ciencias formales son básicamente la matemática y la lógica. Y de las ciencias fácticas son las ciencias naturales y las sociales. ¿Sí? Y los objetos de estudio de las ciencias fácticas se llaman fácticas porque de facto es de hecho. Es algo que yo lo veo ahí. Eso significa fáctico. Bueno, las ciencias fácticas, entonces los objetos de estudio serían empíricos, o sea que yo los veo en la realidad. O sea, no es algo que yo construí en mi cabeza, sino que es producto de la realidad. Sí, esa clasificación está. Y luego está, aparte de los objetos de estudio, siempre lo pregunto, está qué tipo de enunciados pertenecen a uno y otro. Entonces va a decir que los enunciados de las ciencias formales son analíticos, y de las ciencias fácticas son sintéticos. ¿Qué quiere decir esto? Ella lo vuelve a explicar en el texto, ¿sí? Lo explica bastante en el primer y el segundo texto, que yo creo que lo dijimos, pero por los dos lo volvemos a explicar. Es analítico el enunciado, y es verdadero, digamos, porque no ofrece, porque es una tautología. Le dije que tautología es que lo que está en el predicado de una oración está contenido en el sujeto. O sea que es lo mismo, es decir, lo mismo. Sí, normalmente, sobre todo los alumnos en los parciales, suelen cometer muchas tautologías. Sí, es lo mismo que le preguntara otra vez, ¿qué es el hombre? Y me pone el hombre es un ser social. No, porque eso es lo que es el hombre, no me contestes eso. O sea, agregar más información. Si la tautología es eso, repetir lo mismo que está en el sujeto. O sea que las tautologías no ofrecen ninguna información. Y es un enunciado analítico. Todos los enunciados de las ciencias formales son analíticos. Todos. Y a partir de ahí se construye teoría. Por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Y sí, pues si no, no sería triángulo. Sí, 2 más 2 es 4. Y sí, porque esa es la teoría de que 2 más 2 es 4, y será 4 más 4 será 8. Si no agrega ninguna información. Sí. La suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180. Y sí, no importa si el triángulo es equilátero, siempre la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo da 180. Porque esa es la característica de los triángulos. Entonces no agrega ninguna información. ¿Sí? En cambio, los enunciados de las ciencias prácticas sí ofrecen información. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, cada vez que hace mucho calor llueve. Sí, ofrece información. Está relacionado el calor con que llueve. No necesariamente, entonces acá la cuestión, ofrece una información que es acotada, ¿sí? Que no tiene pretensión de verdad. ¿Por qué? Porque siempre que hace calor llueve. No, no necesariamente. ¿Sí? No puedo lucubrar una verdad a partir de ahí. Porque no siempre. Sí, a lo mejor casi siempre, probablemente o posiblemente. Pero no es como en el triángulo tiene 3 lados, siempre el triángulo va a tener 3 lados de acá hasta el infinito. ¿Sí? En cambio, no puedo asegurar que siempre que haga calor llueva. Por eso es que estos son sintéticos y los otros son analíticos. Recuerden estas características, porque yo después no les pregunto esto, lo que pongo ejemplos y ustedes me lo contestan. ¿Sí? No necesariamente los enunciados, puedo poner un enunciado de índole analítico que no contemple cuestiones de la lógica y la matemática. ¿Sí? No sé, por ejemplo, no sé, bueno, no, por ahí les podría poner, los gatos tienen 4 patas
y pareciera que es analítico. Sin embargo, ustedes podrían contestarme, yo tengo un gato que se rompió una pata y tiene 3. Entonces, es sintético. ¿Sí? Pero hay enunciados que no necesariamente están hechos con números y demás, que son de índole analítico y que no necesariamente están enunciados desde la lógica o desde la matemática. O sea que esa es la otra clasificación. Objeto de estudio, enunciado, en esta clasificación. ¿Sí? El cuadro, en el otro texto que dice imaginario social, es bastante más grande. Así que mírenlo porque me parece que les va a ayudar un poco más. Bueno, hasta acá era más o menos lo que habíamos visto, como un repaso. Les iba a decir algo más de metodología y método, pero me parece que mejor lo vemos en vivo, en el Zoom en vivo, de la clase que viene, no, de la próxima. Una cuestión con esto. Esther Díaz habla de metodología y método en el texto. Lo que pasa que le va poniendo algunos ejemplos que es como que se pone un poco... Hay que saber de qué viene hablando. Ya viene hablando de lógica. Por eso cuando uno lee ese texto y empieza con las proposiciones, si son verdaderas y no lo son, y demás, como nosotros no tenemos dentro de esta primera materia la cuestión de la lógica, por ahí me parece que lo dejamos así, lo vemos en la clase próxima, y por ahí yo rescato algún texto en donde diga particularmente qué es metodología, qué es método, con otra autora que se llama Sautou, y por ahí podemos ver técnicas y demás, y lo vemos con un cuadro. Por supuesto que quiere, Esther Díaz es una maravilla. Por ahí si quieren seguir leyendo, pero miren particularmente lo de la clasificación de las ciencias, los objetos de estudio, los enunciados, las etapas de la ciencia y las características del conocimiento científico, diferencia entre conocimiento vulgar y conocimiento científico. ¿Qué características tiene que tener cada uno? Y hay un apartadito entre por qué no se lleva bien la religión y la ciencia. Ella dice, ¿por qué no se llevan bien la religión y la ciencia? Primero porque la ciencia busca básicamente todo el tiempo la verdad, mientras que la religión parte de una verdad. Si la religión da por sentado algo, por ejemplo, Dios existe. Sí, el problema es que la ciencia diría, no sé si Dios existe, yo quiero comprobarlo, o sea que va en búsqueda de la verdad, son partes de lugares distintos. El otro problema, la ciencia va a buscar evidencia, la religión no tiene ninguna para decir esta verdad. Por lo tanto, el método para la ciencia tendrá que ser un método de comprobación empírica, para ver si lo que dice es verdad. Mientras que para la religión no hay ningún método, es la fe. Esas son las diferencias. Esa partida, pues salvo eso que pregunto, después, bueno, hay una relación con el arte y demás, pero el arte, si bien no es exactamente ciencia, no es lo mismo que la religión. Eso está en el texto, que dice conocimiento y imaginario social. O sea, esos son los puntos que vamos teniendo en cuenta, y la próxima vemos lo que quedaría de metodología y método, la diferencia que hay entre una cosa y la otra, y es todo lo que entraría para el primer parcial. O sea, tenemos una clase más en vivo, después una clase grabada, creo que para que vayamos repasando hasta el parcial. Cualquier cosa me pregunta. Hasta la próxima, si esta es grabada, y la próxima va a ser un Zoom en vivo. Una grabada, una Zoom en vivo, recuerden eso.